Bien, colegas, buenas noches a todos, cordiales saludos. Agradecerles por esa predisposición de ingresar a nuestra sala virtual para poder iniciar una nueva jornada de preparación. Esta noche trabajamos la subprueba de habilidades generales, específicamente comprensión lectora. Ya contamos con la compañía de nuestro capacitador, el profesor Marco Morales, en nuestra sala, para quien vamos a ver fuertes palmas virtuales, y a usted, profesor Marco. Por supuesto, también darle la más cordial bienvenida y cederle el espacio para que pueda iniciar con nuestra programación de esta noche. Adelante, por favor. Muy bien, maestro, estimados y estimadas maestros y maestras, nuevamente con ustedes. Vamos a iniciar entonces el taller el día de hoy. Vamos a ingresar al segundo tipo de preguntas el día de hoy. La clase anterior tratamos respecto a las preguntas por jerarquía textual, que correspondía al tema central, la idea principal, el subtema cuando se trata del tema de un párrafo, el subtema. Entonces, cuando nosotros buscamos identificar el de qué trata el párrafo, estamos, o en todo caso, nuestro propósito es identificar el, el subtema, ¿ya? Entonces, tema central es el asunto específico que trata el texto y subtema viene a ser el aspecto específico que trata el párrafo respecto al tema general. Bien, entonces eso hemos tratado y también ingresamos a la idea principal, ¿sí? A la identificación de la idea más importante del texto, de la idea relevante del texto, de la idea más relevante del texto. Y entonces hemos tratado ese punto. Bien, el día de hoy vamos a ingresar al otro tipo de pregunta, ¿ya? Vamos captando. Hay preguntas de jerarquía textual cuando trata respecto a la idea principal, el tema central y el subtema. Hay preguntas, como el que vamos a tratar el día de hoy, preguntas de traducción, cuando nos piden a nosotros buscar cuál es el sinónimo de la palabra, cuál es el equivalente de la palabra o cuál es el antónimo incluso de la palabra, ¿ya? Luego vienen las preguntas, esa es la pregunta de traducción, nos pide traducir a un término equivalente, ya sea sinónimo o antónimo de la palabra de acuerdo al contexto, ¿no? ¿Ya? La otra pregunta viene a ser las preguntas de compatibilidad o incompatibilidad. El examen de, de nombramiento o de contrato, vimos en la clase anterior, hacía alusión a es verdadero respecto al texto. Entonces, es igual a decir es compatible respecto al texto. Entonces, estamos trabajando los tipos de pregunta, ya que es muy importante tener en cuenta y cuál es la característica y la estrategia y la técnica que debemos nosotros poseer para encontrar las respuestas, ¿ya? Luego, la otra pregunta viene a ser las preguntas de inferencia y las preguntas de extrapolación, ¿ya? Las preguntas de inferencia y las preguntas de extrapolación. Bien, eso es lo que vamos a tratar el día de hoy respecto a al segundo tipo de pregunta. Luego, la siguiente clase, trataremos respecto a las preguntas de compatibilidad e incompatibilidad. Quiero compartir con ustedes para ir recordando nuevamente respecto a a la evaluación ya de habilidades, ¿no? Comunicativas, para tener siempre presente respecto a los tipos de pregunta y darle pues ese énfasis en nuestra preparación. Bien, a ver, hemos compartido ya la clase anterior, ¿sí? Hemos compartido ya la clase anterior, pero es necesario siempre incidir para saber de qué trata el texto, ¿no? A ver, un momentito, voy a buscar tengo una herramienta
Me sirve. Es una herramienta que utilizo. Ahí está. Esto es. Bien. Ahí está. Bien, entonces hacemos un repaso de los tipos de pregunta para textos. ¿Ya? Bien. A ver. Bien. Entonces tenemos acá los tipos de pregunta. Perdón, el texto. Recuerdan que era un texto narrativo, ¿no? Tengo el texto, ¿en qué consistía la verdadera felicidad para Vicente Holgado? ¿En qué consistía? Entonces, es una pregunta ya sea literal o inferencial que tendríamos que nosotros haber subrayado esa parte respecto a qué es lo que representa o simboliza la felicidad. ¿Ya? Entonces, es una pregunta obviamente de compatibilidad porque lo que nos pide es una idea que se relacione respecto a la verdadera felicidad. Bien, habíamos dicho que también vamos a resolver, pero vamos adecuándonos, porque vamos a nosotros practicar permanentemente este tipo de preguntas. En el primer párrafo del texto se ha usado la palabra tosudamente de la siguiente manera. Los habitantes de Cubo del Vino consideraban que Vicente Holgado era tosudamente tonto. ¿Cuál de las siguientes palabras tiene el mismo sentido que tosudamente en el fragmento anterior? Bueno, se sabe que tosudamente es un tipo terco, testarudo, ¿no? Entonces ya a simple vista notamos que es arbitrariamente. Pero en el contexto, los habitantes del Cubo del Vino consideraban de Vicente Holgado era tosudamente tonto. Pues yo tendría que conocer el contexto. A simple vista es arbitrariamente, pero yo tengo que estar seguro del contexto. Bueno, en su momento vamos a analizar. Quiero que ustedes noten, porque esta es la pregunta, el tipo de pregunta que vamos a practicar el día de hoy. Es el tipo de pregunta que incluso se va a evaluar el día de hoy. ¿Ya? Las preguntas por traducción. ¿Ya? ¿Qué significa la palabra tosudamente en el texto? ¿Ya? O una frase, ¿no? ¿Qué significa la frase tal en el texto? ¿Ya? Entonces, esto es lo que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Ya? Si ustedes notarán. Eh, También, miren, la otra pregunta respecto a traducción, ¿qué significa la palabra? Y en el segundo texto, ¿ya? También ocurre lo mismo. ¿Qué significa la palabra? ¿Cuál es el sentido de la palabra inconvenientes en el fragmento? Entonces, miren, ya tenemos ahí dos tipos de preguntas recurrentes respecto al tipo de pregunta que vamos a trabajar el día de hoy, ¿ya? Entonces, la clase amerita estar concentrados para sacar el máximo de provecho. Bien, vamos ahora. Los dos niveles, ¿ya? Los dos niveles, en este caso el nivel literal y el nivel inferencial, son las preguntas planteadas comúnmente ya en los exámenes de admisión. Las preguntas ya que vamos a trabajar, los tipos de pregunta que vamos a trabajar, o en los exámenes comúnmente vienen las preguntas inferenciales y preguntas literales. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, las preguntas crítico-valorativo, o sea, la creatividad, que son niveles de comprensión mucho más superiores, como que no se trabaja comúnmente en el examen porque requiere que el alumno piense, opine. Entonces, en una, eh, en una evaluación comúnmente del tipo que nosotros damos, nos siempre vienen las preguntas de creatividad y las preguntas respecto al crítico valorativo, ¿ya? Entonces, trabajamos siempre con el nivel literal y con el nivel inferencial. Bien, entonces son los dos primeros niveles, obviamente, que siempre o con frecuencia ya vienen pues las preguntas en base a estos dos niveles. Bien,
Vamos a tratar el día de hoy, entonces, respecto a las preguntas por sentido contextual, también llamadas preguntas por traducción, ¿ya? Formatos para la pregunta. ¿Cómo es que nos preguntan a nosotros? ¿Ya? En las preguntas de traducción. Por ejemplo, si yo tengo, vamos a suponer, ya, vamos a suponer que yo tengo una, a ver, ya, vamos a suponer acá una oración, ¿ya? Dice acá, la llegada de los invasores, de los invasores advenedizos, de los invasores advenedizos, agravó el ocaso del Imperio Incaico. ¿Listo? Bien, y tengo el contexto. Es nuestro texto, ¿ya? Es nuestro texto. Eh, bien, a ver, comúnmente nos van a pedir, pues, qué significa la palabra tal en el texto. Bien, entonces, a ver, la palabra ocaso, ¿qué significa la palabra ocaso en el texto? Vamos, alternativa A, atardecer. Alternativa B, mm, caída. Y alternativa C, em, a ver, la palabra declive. Ahí está. Bien. Y las preguntas son de este tipo. Bueno, en este caso, la pregunta será, vamos a darle su orden. Vamos a ordenar acá. Ahí está. Bien. La pregunta será, por ejemplo, en el texto, la palabra ocaso, la palabra ocaso denota, con nota. Bien, ahí está. La palabra ocaso con nota. Es una pregunta por traducción. Cuando nos dice con nota, es muy diferente a decir denota, denota. ¿Ya? ¿Qué significa denota? Denota significa el significado base, el significado real. ¿Cuál es la palabra equivalente de acuerdo al significado real de la palabra ocaso? Bien, y nosotros tenemos, por ejemplo, el privilegio de tener a la mano un celular con internet. Entonces nos vamos al diccionario de la RALE. Ahí está, diccionario de RALE. Y hacemos clic en el diccionario, ¿ya? Clic ahí y ahí está el diccionario. De la Real Academia, diccionario oficial. Entonces escribo qué significa la palabra ocaso, ¿ya? ¿Qué significa la palabra ocaso? Notan ustedes, acá tiene tres acepciones. Se llama acepción. Quiere decir que los significados se relacionan respecto a la palabra ocaso. Nos presenta la categoría, claro, la categoría gramatical, en este caso es un sustantivo masculino, el ocaso. Incluso ya viene ahora los sinónimos y antónimos de las palabras de acuerdo a su acepción. Ya, de acuerdo a su acepción. La palabra ocaso en su primera acepción denota. Denota quiere decir, literalmente significa puesta del sol o de otro astro al transponer el horizonte. Transpone el horizonte. Puesta del sol, o sea, el atardecer. Puesta del sol viene a ser el
atardecer. Sinónimos: atardecer, anochecer, crepúsculo, oscurecer. Su antónimo: salida, orto, amanecer, alba. La aurora, ¿no? Eso de acuerdo a su primera acepción. Oeste para la segunda acepción, o sea, el punto cardinal, oeste, occidente, poniente. Lo contrario, este o levante. Su tercera acepción. Comúnmente, las últimas acepciones ya son la parte connotativa, o sea, son los que derivan del significado base. Jerárquicamente hablando, el que tiene el significado base viene a ser la primera acepción, el número 1. Entonces, si es la puesta del sol, después el sol eh, ilumina durante el día, una luz intensa, una claridad intensa, viene la puesta del sol, viene la oscuridad. Entonces, si viene la oscuridad y el ocaso representa la venida de la oscuridad, en sentido figurado tendría que ser la palabra decadencia. Decadencia. Entonces, después del auge, ahí está su antónimo. Después de un apogeo, de un auge, después de un esplendor cultural, después de un esplendor económico, después de un esplendor artístico, después de un esplendor eh, ya en diversos aspectos, viene entonces la decadencia, la declinación, el acabamiento, ya el declive, la decadencia, el acabamiento. Bien, se vincula o se relaciona con la primera acepción porque es la puesta del sol, ¿ya? Entonces, después de un día vigente, claro, pleno, viene la puesta del sol y el atardecer. El número 3, después del apogeo, ¿ya? Del máximo desarrollo, viene la decadencia, declinación o acabamiento. Tiene mucho que ver acá el hecho de conocer el significado, ¿ya? De la palabra, ¿no? Para determinar la respuesta. Entonces, nosotros nos ponemos a leer y dice acá: la llegada de los invasores advenedizos agravó el ocaso del imperio incaico. Agravó el ocaso del imperio incaico. Si nos dice denota, ¿cuál será la respuesta? Denota viene a ser el significado base. Esto de acá es denota, el significado base. Y los significados o acepciones que derivan del significado base viene sería connota. Connota. Es el sentido figurado, es el sentido ya que se adecúa de acuerdo al significado base en un contexto determinado. Entonces tenemos acá denota, la pregunta, denota. Entonces cuando dice denota, quiere decir que tenemos que determinar el significado base. Bien, vamos. ¿Cuál es el significado entonces? Me dicen acá por el chat. ¿Cuál es la palabra equivalente? La palabra ocaso denota. ¿Qué denota? ¿La A, la B o la C? A ver, anoten por el chat. La A, la A, la A, la C, dice Lisbeth. La A, la A. Correcto. ¿Ya? Denota viene a ser el significado base, el primer significado. Pero la pregunta no sería denota. ¿Ya? Entonces hay que siempre enseñar a nuestros estudiantes la palabra connota y la palabra denota. ¿Sí? La palabra denota, denotativamente no se adecúa acá al contexto. ¿Ya? Bueno, estaban generando ahí un cierto ruido acá en el entorno. Ya. Bien. Entonces, lo correcto no sería denota, ¿verdad? ¿Tú qué tendrías que preguntar? Si sabes que la palabra ocaso en el contexto adquiere un significado figurado, entonces tu pregunta no es de nota, tu pregunta es con nota. Ya, la pregunta es con nota.
¿Por qué? Porque la palabra ocaso adquiere acá en el contexto un significado figurado, un significado connotativo. Entonces, la palabra ocaso, que es el atardecer, la puesta del sol, primera acepción, ¿qué connota en el contexto? Entonces, ¿cuál sería la respuesta acá? Caída, ¿ya? Agravó la caída, sería del Imperio Incaico, ¿no? Rosana dice declive. Agravó. Eulalia dice caída. Inés dice declive. Bien. Entonces, ¿qué significa la palabra caída? Caída, acción y efecto de caer. ¿Se dan cuenta? Un objeto cae, la cultura cae, el apogeo de una cultura cae. Doris, te digo, el apogeo de una cultura cae, o sea, el objeto, por asunto, la fuerza de la gravedad cae. Dora, Dora Luz, ¿será cae? Si cae, dice acá el significado, que es la acción y efecto de caer, caerse. ¿Será cae? Su segunda acepción, declinación o declive de algo. Por ejemplo, la de una cuesta a un llano. O sea, subes a una loma, al ápice o subes a la cima de una loma. Entonces, ¿qué haces? Bajas al llano. Esa acción de la caída, ya, en este caso, hacia el llano, hacia la parte de abajo, entonces eso viene a ser una caída ya del espacio geográfico, una caída. No puede ser, ¿verdad? A ver, ¿qué significa declive? Ya, declive. Declive es pendiente, cuesta o inclinación del terreno o de la superficie de otra. Mire, decadencia. Notamos que respecto a caída, la segunda definición se relaciona incluso con la primera definición de declive, pendiente, cuesta. Pero la palabra caída, en su primer significado es caída por asunto de la gravedad, derrumbe, ¿no? Y declinación o declive, ¿ya? Bien, entonces, acá, en cambio, la palabra declive es cuesta, pendiente, pero el segundo significado es decadencia, decaimiento, decadencia. Entonces, ¿cuál se acerca más? Nos dan estas dos palabras, estamos entre caída y declive. Entonces, ahora sí, ya conocido el significado, ¿cuál será la palabra que connota a ocaso? Karina, ¿correcto? Muy bien, Lolita. Rosana, la respuesta viene a ser la C. Correcto, estimados. La respuesta vendría a ser la C. ¿Sí? Decadencia, declive, de acuerdo a su segunda acepción, ¿verdad? Entonces, la llegada de los invasores advenedizos agravó el ocaso del imperio incaico. Entonces, la palabra sería declive. Bien, vamos a otra pregunta. En el texto, la palabra, ya, no podrían decir de esta manera, ¿ya? A ver, de esta manera. En el texto, la palabra subrayada, ¿ya? Es contrario, opuesto o antónimo de. Voy a poner entonces acá los sinónimos. Es antónimo advenedizo, es antónimo de. Van observando. ¿Listo? Bien. Entonces, neófitos, es en plural, ¿no? Aborígenes. Bueno, en este caso se convierte ya en una esdrújula. Genuinos, ¿no? Vamos a reducir. Ya. Bien.
Entonces, la llegada de los invasores advenedizos agravó el ocaso del Imperio Incaico. En el texto, la palabra subrayada es antónimo de. Ahí está, es antónimo de. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, marquen. ¿Cuál sería la respuesta? La A, Camila, Lisbeth, la C, ya. Juliana, la C, Tania, la A, Yelitza, la C. Oh, que vienen preguntas de este tipo, ¿ah? Katy dice la C, Tañi dice la A, Gloria la C. Está entre la A y la C, ¿verdad? A ver, hay un mensaje acá. Doris dice, no sé qué significa la palabra neófito. No sé qué significa la palabra neófitos, ¿no? Bien, Doris. Amanda dice la C, la C. Está entre la A y la C, la A y la C, la A y la C. Bien, ¿se dan cuenta que para este tipo de preguntas es necesario conocer el significado de las palabras? ¿Ya? La A, ya. Bien, ya. A ver, stop, stop, stop. Ya vamos a concentrarnos ahora. Vamos a concentrarnos ahora. Bien, el que sabe de significados, ¿ya? Bueno, el que siempre al leer investigamos el significado de la palabra, qué significa en el contexto, sabemos que neófito es aquella persona que se está iniciando en una instrucción de temas religiosos, ¿no? ¿Ya? Son un iniciante en el tema de religión, es un neófito. ¿Ya? Es un neófito en el reconocimiento de los libros del Antiguo Testamento, ¿ya? Está relacionado a la religión, ¿ya? ¿Y qué es aborígenes? ¿Qué es aborigen? Aborigen, ¿ya? Aborigen son los nativos, son los que viven en el lugar. ¿Y qué es genuino? Genuino significa verdadero, sincero, ¿ya? Verdadero, sincero. Eso es genuino. Bien, entonces ya sé qué significan las palabras, ahora tendría que yo conocer qué significa la palabra advenedizos, ¿no? Entonces, ¿qué significa advenedizo? Advenedizo es aquel que viene de otro lugar, entonces no es del lugar, no es del lugar donde se vive. ¿Por qué? Porque viene de otro lugar. Entonces, advenedizo es algo así como un foráneo, ¿no? Foráneo. Entonces, la llegada de los invasores foráneos, ¿ya? Agravó el ocaso del Imperio Incaico. Agravó el ocaso del Imperio Incaico. Si advenedizo es foráneo, forastero, extraño, que viene de otro lugar, ¿ya? ¿Cuál será el antónimo entonces de la palabra advenedizo? Neófito, que se está iniciando en una actividad religiosa, aborígenes, que es propio, que es del lugar, y genuino, que es verdadero, que es sincero, que es original. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es aborígenes. La respuesta es aborígenes. ¿Ya? La respuesta es aborígenes. Correcto. Entonces, ¿qué es necesario para este tipo de ejercicios? Recuerdan que en las prácticas también hemos ido, bueno, ejercitándonos, conociendo por allí algunas dificultades que podrían generarse de acuerdo a este tipo de preguntas. ¿Cuál es el problema? El no conocer el significado de la palabra. Es necesario conocer el significado de la palabra para responder con éxito, ¿ya? O en todo caso, tener esa capacidad, esa cualidad de hacer inferencias, o sea, inferir la palabra de acuerdo al contexto. Y uno puede inferir de acuerdo al contexto, ¿verdad? La llegada de los invasores advenedizos, la llegada. Entonces, ¿quién es advenedizo? El que llega al lugar es un invasor, quiere decir que es un extraño. Entonces, sí puedo deducir yo el significado de la palabra advenedizo y en base a ello deducir el significado. ¿Ya? Por tanto, la palabra advenedizo vendría a ser foráneo, forastero, extraño, alienígena. Entonces, lo contrario es un aborigen.
es un nativo, es natural, ya es del lugar. Entonces la respuesta sería aborígenes, ¿sí? Aborígenes. Bien, es de ese tipo de preguntas que vamos a trabajar, ¿no? Por eso las preguntas respecto al sentido contextual, ya de la palabra o de la frase, es el vocablo connota. Cuando dice connota, quiere decir que vamos a obtener un significado en sentido figurado. El vocablo es sinónimo de, o la palabra con nota, o el término con nota, o la frase con nota, o la expresión con nota, ¿ya? Cuando uno tiene que buscar el equivalente por sinonimia, pues la pregunta es con nota, equivale a, se entiende mejor, quiere decir, contextualmente se refiere a. Entonces, cuando yo tengo que contestar teniendo en cuenta el criterio de sinonimia, ¿no? Ahora, si me plantea buscar lo opuesto, lo contrario de dicha palabra, ya sería el antónimo. Entonces, el vocablo es antónimo de, la palabra se opone a, el término es opuesto a, el vocablo es opuesto a, ¿ya? La frase contextualmente es contrario a, ¿ya? Bien, entonces, mire, si es por antonimia, ya buscamos, obviamente, lo opuesto, ¿no? Ahora, por implicancia, el vocablo implica, la palabra alude, el término se relaciona con. ¿Ya? Entonces, cuando es por implicancia, ya hacemos una relación de género a elemento o especie género, una relación de causa-efecto, está implicado a, ¿no? Alude a, se relaciona a, ¿ya? Entonces, si está hablando, por ejemplo, vamos a suponer, de la ballena, entonces podría haber una pregunta que diga, en el texto, ¿ya? El término, o en todo caso, el tema se relaciona con. Alternativa, cetáceos, mamíferos, aves. Entonces, si es ballena, entonces cetáceos, se relaciona con ya los cetáceos. ¿Ya? Entonces ya es por implicancia, vínculo, relación de causa-efecto, elemento conjunto, ya una relación de género-especie, parte todo, ya son implicancias de ese tipo. Bien, entonces, dicho todo ello, vamos ahora a desarrollar ya los ejercicios. ¿Ya? Vamos a desarrollar los ejercicios. ¿Qué tal? ¿Ya se compartió el material? ¿Tienen todos el material? ¿Sí? Bien. Ahí está, advenedizo, extraño, nuevo, dice Malena. Muy bien, eso es correcto, Malena. Ya, ya, muy bien, Pilar, Juliana. Entonces, sí tenemos el material. Vamos a aplicar, vamos a desarrollar esta capacidad de las preguntas por sentido contextual, ya sea por sinonimia, antonimia o implicancia, ya a trabajar. Bien, tenemos hay buena cantidad de preguntas, ¿no? Entonces, por la cantidad de preguntas, el día de hoy es el día 5 ya de junio 2024. Entonces, acá tenemos preguntas de sentido de texto, traducción, ya, traducción. Y luego el resto de las preguntas. Son 11 preguntas. Entonces, vamos a trabajar no 20 minutos, sino 25 minutos. Ya, vamos a trabajar 5 minutos más para el resto de las preguntas, estimados y estimadas. ¿Ya? ¿Algo que decir? Bien, entonces vamos a, eh, siempre es importante trabajar en base al tiempo, ¿ya? Las habilidades blandas ahora eh, ya nos motivan a gestionar el tiempo, trabajar siempre en base al tiempo, ¿ya? Maximizar el tiempo, pero con eficacia y eficiencia, hacer bien las cosas para llegar a los resultados y efectividad, ¿no? Y efectividad. ¿Ya? En menos tiempo, pero efectividad. Y eso se logra mediante una ejercitación constante, una práctica constante. Entonces se pone acá cronómetro
ya con un cronómetro, pues, basta poner eso, ya sale el cronómetro, ¿ya? Bien, temporizador, acá, ¿qué tiempo queremos? 25 minutos, ¿ya? Ahí está, 25 minutos, 00 segundos, ¿ya? Incluso se puede elegir acá de qué manera queremos que suene la alerta cuando se cumpla. Es clásico, eso es el clásico, colegio, ¿ya? La flauta, ahí está. Esto de acá suena mejor, ¿no? Suena mejor, la flauta. Bien, entonces, ahí está. Vamos a poner acá la flauta. Parar. Estimados y estimadas, entonces tenemos 25 minutos para desarrollar el primer texto. Vamos a empezar ya a la ejercitación, a la práctica. Empezamos entonces 3, 2, 1, 0. En 5 a 10 minutos les paso el enlace para que ustedes pasen sus respuestas.
Bien, ahora vamos a pasar a la resolución de las preguntas. Ya hemos inhabilitado ya el hecho que hayan pasado sus respuestas. Vemos que la mayoría ha acertado en el número 8. De 25 colegas, 11 han acertado en el número 8. En el número 10, de 25 colegas, 9 han acertado. En el número 5, de 25 colegas, 12 han acertado. De 25 colegas, en el número 8, 11. Respecto a la idea principal, tenemos 3 respecto a la idea principal, ¿no? Ya es una cantidad que obviamente... Ahora, veo que el texto está sencillo. El texto está muy sencillo, muy objetivo, muy claro, ¿ya? Entonces, creo que es necesario leer, pero leer, en este caso, aplicando las técnicas. Yo no puedo desaprovechar si es un texto sencillo, ¿ya? A ver, vamos a responder algunas ideas acá. Albina dice, profesor, debemos desarrollar la lectura y las preguntas. Con usted, los textos son mi debilidad, no logro entender. Con usted, claro, conmigo resuelven, conmigo damos las respuestas, les digo por qué es esa la respuesta, por qué no, en qué se equivocaron. Hacemos la deducción por qué es que se equivocan, ¿ya? Entonces hacemos eso. A partir de ahí, ustedes tienen un texto para practicar todos los días, ensayar, ejercitar nuestras habilidades comprensivas, ¿sí? ¿Ya? ¿Qué más? Profesor, disculpe, pero debe explicar, se está pasando el tiempo. Eh, María Fátima, no sé si María Fátima ha respondido, no sé si María Fátima ha dado sus respuestas. La idea es autonomía, independencia en momento de compresión de lectura y dar sus respuestas, ¿no? Y si, bueno, si he dado sus respuestas, excelente. Jesusa dice, sí, verdad, estoy aburrida. Bueno, comúnmente uno se aburre porque le parece claro el texto. A ver, ¿por qué uno se aburre? Porque ya ha desarrollado el texto, está tan sencillo, tan claro, y ha dado sus respuestas. Sabe que ha desarrollado de las 11 la mayoría. Espero que sí. Se debe explicar en este tiempo para no dilatar más. Eh, Se debe explicar en este tiempo. Me gusta la independencia, me gusta que el alumno, me gusta analizar en qué fallamos, ¿ya? Me gusta analizar en qué fallamos. Claro, algunos textos vamos a trabajar, pero es un texto sencillo que me gustaría explicarles, no. Cuando son textos filosóficos, en ese caso sí vamos a analizar. O cuando vemos que la mayoría no acierta, en ese caso sí vamos a explicar. Se debe explicar, no entiendo nada. Mm, Se debe explicar, no entiendo nada. Ya, el hecho de que no entiendo nada, bueno, somos profesores, ¿no? No se entiende, explica. Bueno, sigo mencionando, somos profesores. Maestro, ¿y cómo coloco las respuestas? Profesor, disculpe, pero no somos 25 colegas, somos más de 100 colegas. En mi caso, no vi el link. Efectivamente, son 130 colegas. Me gustaría que me digan por qué es que no envían sus respuestas, ¿ya? ¿Por qué es que no envían sus respuestas al chat? Ya inicié la explicación, no pierde el tiempo más. Ya inicié la explicación. Estamos dando respuesta a las preguntas, ¿ya? Lo que quiero es cómo identificar. Ya no di por qué, no vi mi link. Bueno, esa es la estrategia. Si no se ha visto el link, nosotros estamos trabajando una estrategia, que es el de resolver los ejercicios, ¿no? Me gustaría que nos
haya audio. Beatriz. Beatriz quiere decir algo. A ver, ¿podría activar el audio de la profesora Beatriz? ¿Ya? La mayoría quiere iniciar ya. La maestra Beatriz, no hay audio, ¿no? No hay link, no hay link. Bueno, la metodología es que se comparte el link para que ustedes desarrollen las respuestas. Ah, ya. El por qué, ¿no? Porque no vi el link, ¿ya? Me parece muy bien esta estrategia para saber nuestro nivel comprensivo. Claro, estamos en las habilidades blandas, la cultura de la evaluación, ¿no? Por favor, alternativas para ver mis errores. Ya. Texto por texto, ubícanos. Por texto, ubícanos desarrollado. Sí, maestro, más rápido, profe, mucho se demora. Ya, listo. Entonces vamos a arrancar, vamos a iniciar. Ya, vamos a iniciar. Arrancamos. A ver, ¿dónde está mi texto? A ver, de 25 colegas, la mayoría ha marcado la C. ¿Ya? Respecto a la primera pregunta. ¿Cuál es la intención principal del autor del texto? A ver, la intención es una pregunta de inferencia. Incluso esto de acá se determina en la primera lectura, en la lectura exploratoria. Uno ya sabe cuál es la tendencia. Cuando uno nota una lectura de este tipo, vemos que es un autor, por ejemplo, protector de animales, especialmente de las abejas. Uno, dos, eh, es alguien que cuida el medio ambiente, ¿sí? O es un tipo innovador, ¿no? Cuya propuesta es creativa, es nueva. Entonces, eh, hay esa idea, ¿no? Entonces, ¿cuál es la intención principal del texto? La C, reflexionar sobre los desaciertos de la economía de mercado. Perdón, esto no es la pregunta, ¿no? Esto es del 25, perdón, perdón. A ver, ¿dónde está el número 6? Ya, entonces, ahí está. Del texto expone principalmente, es idea principal, pregunta de jerarquía textual. Bien, la C, expone principalmente. La frecuencia en la práctica de la avicultura. La C, perdón, es el número 2. Ah, el 1, ¿no? Ah, bien, la mayoría ha acertado, 16 preguntas. El texto expone principalmente, la pregunta es respecto al tema central. ¿De qué trata el texto, no? Trata los motivos del incremento de la apicultura urbana. Bien, pero hay 5 colegas que han marcado la C. ¿De qué trata? La frecuencia en la práctica de la apicultura. Bien, entonces vemos acá que probablemente los colegas, esta palabra hay que tener en cuenta al momento de leer, la frecuencia en la práctica de la apicultura. Es como si la práctica de la apicultura ya es normal, ¿no? Se ha normalizado, o es normal, de tal manera que no genera impacto. Entonces el texto no está hablando de algo normal, sino está hablando de algo que ha generado que hay una cultura de crianza de abejas en las zonas, en las ciudades. Por lo tanto, no puede ser la C, ¿no? Entonces la respuesta viene a ser la A. La respuesta viene a ser la A. Bien, siguiente. El número 2. En el número 2, ¿por qué hay ese error?
O sea, lo que queremos es analizar ese punto. ¿Por qué? Hemos dicho que la retroalimentación es muy importante, ustedes saben que está en boga. Ahora, la retroalimentación, que el alumno se dé cuenta por qué he marcado, yo la sé cuando la respuesta es la A. ¿Por qué la sé cuando la respuesta es la A? ¿Cuál es la idea principal del texto? Ya es una pregunta respecto a la idea más importante del texto. A ver, veamos, ¿por qué es que ha marcado la C? Dice, la apicultura se practica con mayor frecuencia en las ciudades porque las personas han notado que las abejas carecen de colmenas para aumentar y producir miel. Porque las personas, este por qué no está en el texto, porque las personas han notado que las abejas carecen de colmenas. No, eso no se ha notado en el texto. Lo que se ha notado es que hay un descenso, una desaparición de la población de abejas. ¿Ya? Probablemente en las zonas rurales, donde con frecuencia era su hábitat, ¿no? Y entonces hay una propuesta, se dio una propuesta nueva en Estados Unidos de la crianza de abejas ya en las ciudades, y se ha normalizado y se ha incrementado la cantidad. Si alguien quiere dar esa idea, como que se practica con mayor frecuencia, en las ciudades, está bien acá, hasta acá, hasta ciudades, pero la causa no se relaciona con el texto. Analizamos. Los que han marcado la C es que se emocionan muy rápido y solo de repente el entendimiento ha incidido en la primera parte, pero no respecto a la causa. Acá vemos que hay una conjunción causal, que es porque, y el texto trata de explicarnos no este motivo, ¿ya? Que ha notado que las abejas carecen de colmenas, no, sino es la desaparición, el descenso de la cantidad o de la población de abejas, ¿ya? En su hábitat natural. Entonces, esta no puede ser la respuesta. Entonces, ¿qué sucede? Analizar más el texto. Si no analizamos más el texto, vamos a marcar mal. Vamos a marcar mal. Vemos que también hay 5 colegas que han marcado la D. La Asociación de Apicultores Británicos ha hecho un llamado al mundo para que promuevan la cría de abejas en sus techos, jardines o azoteas. Bien, tendríamos que leer bien porque no han hecho un llamado al mundo. En ninguna parte del texto hace alusión respecto al llamado al mundo. No hace una exhortación al mundo si nosotros leemos el texto. Entonces, el hecho que los 5 colegas, ya, este término hace en realidad que no sea la respuesta. Entonces, hay que fijarnos bien incluso en una palabra, la incidencia de una palabra. No puede ser, ya, que esta palabra nos haga confundir. Bien, ahora, la A. La popularidad de la apicultura, o sea, en las ciudades se debe al afán de proteger. Esta es la palabra idea, la idea determinante, el término determinante. Es de proteger a la población de abejas en el mundo con el fin de proteger la vida en la tierra, ¿ya? Se ve amenazada la vida, etcétera, etcétera, hacía alusión en el texto. Entonces, la A es una idea mucho más completa, más coherente y se relaciona. Solo 3 de 25 colegas ya han coincidido con la respuesta correcta. Eso quiere decir que los 3 colegas, han hecho una lectura teniendo en cuenta estos enunciados, ¿no? O sea, cada enunciado en realidad está muy vinculado con el texto. Primero, la popularidad de la apicultura en las ciudades se debe al afán de proteger, primera idea. La población de abejas en el mundo con el fin de proteger la vida, segunda idea. ¿Dónde? En la tierra, tercera idea. Entonces, la respuesta viene a ser la alternativa A, ¿ya? La alternativa. Estamos haciendo retroalimentación, estamos haciendo metacognición, ¿ya? Para que los colegas a partir de ahora se digan, ah, mira, no pude haber marcado la D, ¿cómo es posible? Si la palabra mundo no es la exhortación que hace, en este caso, BBQA, ¿no? No puede ser la C, porque la causa no es esa. Entonces, la causa es el afán de proteger. Esa es la verdadera causa y se relaciona con el texto. Entonces, para la próxima, tengo que leer
fijándome bien en las causas y no estar perdiendo puntos. ¿Ya? Bien, siguiente, pasamos al número 3. ¿Cuál es el mejor resumen del texto? Estamos en la pregunta, en las preguntas de jerarquía textual. Estamos en las preguntas de jerarquía textual. ¿Ya? En el número 3, las preguntas de jerarquía textual. ¿Cuál es el mejor resumen del texto? ¿Por qué 11 colegas han marcado, de 25 han marcado la C? O sea, la mayoría ha marcado la C. El resumen del texto. El resumen no es más que las ideas más importantes que están en el texto deben estar sintetizadas en dicha alternativa. ¿Ya? Bien, entonces vamos ahora a la C. La apicultura urbana actualmente tiene una amplia difusión en el mundo. Bien, tiene una amplia difusión en el mundo. Y se ambientan colmenas en jardines, azoteas y patios. Por ello, por ende, recibe diversos nombres: miel de barrio, enjambres citadinos, colmenas en las azoteas, etc. ¿Ya? Bien, entonces ambientan colmenas y jardines. Bien, va a la D. Pero nosotros debemos saber, ya, docentes, debemos saber que un resumen es la suma de las ideas principales. Entonces, miren, si a mí me evalúan, vamos a suponer en un concurso serio, ya, y yo marco la C, y, y el que elabora el examen ve que tú has marcado la C va a decir lo siguiente: no sabe identificar las ideas principales. ¿Cómo es posible que haya marcado la C si en la C están las ideas secundarias? Las ideas secundarias detallan, ejemplifican, especifican. Entonces, ¿cómo es posible que haya marcado la C si la C es idea secundaria? Sí se relaciona con el texto, pero son ideas secundarias. Me están preguntando el resumen. Cultura general. Resumen no es más que la fusión de ¿qué? La fusión de las ideas principales. Y la C tiene ideas secundarias. ¿Acaso no podría ser una pregunta estratégica de saber si el docente sabe identificar o no las ideas principales y las ideas secundarias? Porque a través del resumen me doy cuenta si el profesor sabe o no sabe identificar las ideas principales. Pues no puede ser la C porque la C contiene ideas secundarias. Y el resumen no contiene ideas secundarias, contiene ideas principales. Y las principales son ideas sintéticas, no son especificaciones ni detalles. Por lo tanto, la respuesta no puede ser la C. Los 11 colegas están aprendiendo en estos momentos que marcar el resumen no incluye en la alternativa ideas secundarias. No incluye en la alternativa ideas secundarias. ¿Ya? Bien, vamos a la E. La apicultura se practica con mayor frecuencia en las ciudades para tener la reducción de las colonias de abejas, para detener la reducción de las colonias de abejas, que es el por qué. De esta manera se puede salvar la vida de la tierra, genérico. También se puede producir miel para el consumo propio. Incluye también el propósito, ya, o la finalidad de la crianza de abejas en las ciudades. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que la E no son especificaciones, no son ideas secundarias? Bien, por ello la respuesta viene a ser la alternativa E, ¿ya? Ahora, 4 colegas consideran que la respuesta es la A. Vamos a analizar a los 4 colegas. La miel que se produce en las ciudades se ha vuelto bastante atractiva y está ocurriendo cada vez más en jardines. Está ocurriendo. La miel está ocurriendo cada vez más en jardines, azoteas y patios. Lo mismo ocurre con los colegas, con los 4 colegas que han marcado la A. El resumen son ideas secundarias, no son, perdón, son ideas principales, no son ideas secundarias. Entonces, marcar la A es también marcar ideas secundarias. ¿Ya? No es un resumen la A. En consecuencia, la respuesta sería la E. ¿Ya? ¿Se ha entendido el número 3 para volver a explicar? ¿Se ha entendido en caso de resúmenes? Incluso para nuestros alumnos, ¿ah? Cuando hacen un resumen, que no consideren las ideas secundarias, que consideren solo las ideas principales, relevantes.
¿ya? Relevante. Eso es el resumen, ¿ya? Miren, esto de acá es una forma de evaluarnos si nosotros sabemos que es un resumen, por ejemplo. A ver, ¿se ha entendido para volver a explicar? El número 3. A ver, bien, efectivamente. Claro, estamos atrasándonos en comprensión de lectura. Eh, a ver, no se aprende comprensión de lectura con un ejercicio. ¿Eh? Con una clase nada más no se aprende comprensión de lectura, ya les he dicho. Comprensión de lectura es práctica permanente, todos los días. Para eso la estrategia de la institución es haber compartido siempre, todas las semanas, un texto, perdón, un boletín, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese boletín se comparte para que tú practiques. ¿No? Si piensas que en una clase vas a aprender comprensión de lectura, estamos equivocados. ¿Ya? A ver, ¿ya? Bien. Entonces, se entendió el número 9. Sabemos entonces el resumen, ¿no? ¿Qué es el resumen? Vamos ahora a pasar a la pregunta número 4. La pregunta número 4. A ver, ¿qué nos dice la pregunta número 4? La pregunta número 4, ya son preguntas de traducción. En el texto, el término citadino significa, está sencillo, ¿no? La mayoría ha dado con la respuesta y la respuesta viene a ser la D, propio de la ciudad. Pero por allí vemos que han marcado, 4 colegas han marcado la A. Citadino es naturaleza perentoria. Perentoria significa permanente, frecuente, que no tiene fin. Entonces no puede ser la A. La palabra citadino se refiere a la ciudad, propio de la ciudad. Allí tenemos que haber ganado puntos. ¿Ya? Bien, el número 5. En la lectura, el término lograda se puede reemplazar por el término lograda. Vemos que 12 colegas em, han marcado la palabra lograda, ¿no? A ver, pero vamos nosotros al contexto. ¿Qué significa la palabra lograda? Dice acá. Y muchos aseguran que la miel lograda en las urbes ya es de igual o incluso mejor calidad. O sea, la miel es igual o incluso mejor calidad que la producida en el campo. La miel lograda. ¿Será la miel recolectada? La miel recolectada. Sabemos que la miel se genera, se elabora, las abejas se elaboran, ¿no? ¿Ya? Y ese blanquito que lleva la oveja, perdón, la abeja, no es la elaboración, sino son una especie de heces, ¿no? Entonces, acá la miel lograda viene a ser la miel elaborada, no la miel recolectada. Entonces, los que han marcado la D no podría ser la respuesta, no es recolectada. O sea, la miel no se recolecta. Voy acá y recolecto. No, ¿ya? Entonces, la respuesta viene a ser la C. Vamos, siguiente pregunta. A ver, siguiente pregunta. La palabra recolectada, ¿no? El número 6. En el texto, el antónimo contextual de dispararse. Ahí está. ¿Cuál es lo opuesto de la palabra dispararse? ¿Ya? ¿Cuál es lo opuesto de la palabra dispararse? Acá va la palabra dispararse. La popularidad de la apicultura en las ciudades comenzó a dispararse. Es como que ha empezado a ascender, ¿no? Ya, a ascender, dispararse, a ascender. ¿Ya? Crecer, crecer, aumentar, ¿no? Aumentar, la popularidad, aumentar. Ahora, ¿cuál será lo contrario? ¿Cuál será lo contrario respecto a la pregunta número 6? Todo lo contrario ya no será dispararse. La apicultura en la ciudad comenzó a dispararse hace 9 años, ¿ya? Entonces, lo contrario será, a ver, 8 colegas han marcado la E. Lo contrario será controlarse. Entonces, yo me pregunto, ¿qué es controlarse? Controlarse, dar parámetros, fijar una regla, ¿ya? Controlar es dar parámetros, fijar una regla. Entonces, ¿se han fijado reglas? Pues lo contrario será fijar reglas. Dispararse es que no hay reglas, ¿no? La popularidad crece, se ha incrementado en buena cantidad. Entonces, controlarse es como no permitir que avance, sino bloquear ese avance.
controlar ese avance, regular ese avance. Ahora, y la palabra contraerse, ¿qué significa contraer? Reducir, reducir. Entonces, dispararse es aumentar, reducir es contraerse, reducir. Y controlar, controlar es regular, regular, regular. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta sería contraerse, aminorar, no controlar, ¿ya? A ver, vemos que eh, hay 5 colegas que han marcado la palabra moderarse. Entonces, dispararse, moderarse. Respecto a contraerse y moderarse, la palabra moderarse es mucho más de actitud, ¿no? De comportamiento. Moderar su comportamiento, su actitud. En cambio, contraer es tamaño. Contraer es cantidad. Entonces, la respuesta viene a ser la B. No puede ser la C, acumularse. No tiene ninguna conexión antonímica con la palabra dispararse. Entonces, no puede ser la C. Entonces, la respuesta viene a ser la B. La respuesta viene a ser la B. Pasamos ahora, siguiente, siguiente. A ver, dispararse, ¿no? El número 7. El número 7. Vemos acá, la mayoría ha marcado el 8. Dice acá, es compatible. Bueno, en el examen para ascenso, perdón, para contrato, nombramiento, la pregunta es verdadero, ¿no? Si fuera compatible, nos estarían preguntando, ¿es verdadero con el texto sostener que la disminución de la cantidad de abejas, la disminución, es verdadero? Quiere decir que 4 son falsos respecto a la disminución de la cantidad de abejas. Entonces, respecto a la disminución de la cantidad de abejas, ¿ya? La respuesta en este caso viene a ser la B. Puede resultar nociva para la vida terrestre. El número 7, la B, ¿no? Es compatible con el texto sostener que la disminución de la cantidad de abejas puede resultar nociva para la vida terrestre. ¿Recuerdan ustedes que el texto decía que si desaparecen las abejas, corre el riesgo nuestra vida? O sea, como que en ese, en ese, en ese, en el sistema ya biótico, abiótico, en este caso el sistema terrestre, las abejas cumplen una función de polinización muy importante, ¿no? ¿Ya? Entonces, eh, la vida va a correr peligro si las abejas desaparecen, la disminución de las abejas. Eso es lo que decía el texto y eso es coherente, tiene relación, es compatible. Por eso la respuesta viene a ser la B, ¿ya? Ahora, puede resultar nociva, probablemente han dudado por la palabra nociva, o sea, puede resultar peligrosa, dice nociva, para la vida terrestre. Claro, para la vida terrestre puede resultar nociva. ¿Qué quiere decir? Que si disminuye la cantidad de abejas, nuestra vida corre riesgo, corre peligro. ¿Ya? Resulta nociva, resulta peligrosa nuestra vida, porque nuestra vida corre peligro si disminuye la cantidad de abejas. Por ello, la respuesta viene a ser la B. Hay 8 colegas que han marcado la D. Condujo a una campaña compasiva en Estados Unidos. Hay que fijarnos bien en los términos cuando la pregunta es respecto a verdadero o falso. ¿Ya? La palabra compasiva, ¿se hizo por compasión? Implícitamente podría ser, ¿no? Por la desaparición. No, sino es por la preocupación. Más que compasión, es preocupación porque la vida terrestre estaba amenazada por la desaparición de abejas. Entonces, no es un propósito afectivo. Así que si hemos marcado la D, no hemos analizado bien la palabra compasiva y si es posible, vamos al texto, revisamos el texto, nos fijamos si es compasión. Entonces, no es esa la respuesta. Luego ha marcado también la C. Se debe a la falla de patios, jardines y azoteas. ¿A la falta de patios? No. Se sabe que, según el texto, que hay patios, jardines y azoteas de las ciudades que ahora sirven de espacio para la crianza de abejas. No es la falta. Entonces la C sería incompatible, más bien, no compatible. Nos están pidiendo una idea compatible. ¿Ya? Bien, entonces la respuesta viene a ser la B. ¿Se ha entendido el número 7? A ver por el chat, para volver a explicar, porque vemos acá
una variedad de respuestas. ¿Ya? Tú, que no has marcado tu respuesta, ¿se ha entendido? Sí, dice Dulce. Bien. Melba dice sí, sí, sí. Bien, correcto. Entonces pasamos. Siguiente texto, maestros. Vamos ahora al número 8. El número 8. El número 8 vemos que la mayoría ha acertado. ¿Ya? 11 colegas han marcado la A. Eso está muy bien. Incompatible, ¿qué quiere decir? Incompatible quiere decir que no se relaciona con el texto. Quiere decir que hay 4 compatibles. ¿Ya? Hay 4 compatibles. Bien, a ver, hay 6 colegas que han marcado la E. Quiere decir que la E es incompatible para ellos. No se relaciona con el texto. No está en el texto, contradice lo que dice el texto. A ver, la E. No son ajenos, perdón, es incompatible con el texto afirmar que la población mundial no son ajenos a los cambios acaecidos en la naturaleza. No son ajenos a los cambios acaecidos en la naturaleza. Bien, entonces, si yo he marcado la E, estoy yo, es cierto que no somos ajenos a los cambios acaecidos en la naturaleza, ¿no? En este caso, al deterioro del medio ambiente, la afectación y todo eso vemos en la vida diaria. Pero en el texto no se está generalizando, colegas. En el texto está tratando respecto a un tema, que es la disminución de abejas. Entonces, yo no debo marcar una respuesta a una idea genérica. Está mal, no puede ser una idea genérica, ¿ya? Entonces la E es incompatible porque es una generalización, ¿sí? La E notamos que sí es compatible desde una idea genérica. Sí hay, ya, dice acá, con el texto afirmar que la población mundial no son ajenos a los cambios acaecidos. El hecho que en las ciudades surjan, en Gran Bretaña, en Estados Unidos, surjan personas que, entonces sí son personas que han sentido ya el efecto, los cambios en el medio ambiente. Entonces la E sí se relaciona a esta generalización. Estamos buscando una idea incompatible. Ahora, 4 complicado la B. ¿Puede verse afectada por la desaparición de las abejas? Los 4 colegas, ¿cómo es posible que haya marcado la B? Sí es muy evidente. La B es compatible. Puede verse afectada, la población mundial puede verse afectada. Eso dice el texto. Lo que dice el texto es que nuestro planeta, que la población mundial corre riesgo de su vida. Entonces, puede verse afectada. O sea, la B sí está en el texto, ¿ya? Ahora la C. Se beneficiaría de las abejas que crían en sus patios, claro, en las ciudades. Tiene relación. Los 3 colegas, ¿cómo es posible que hayamos marcado la C? Bien, la respuesta es la A. ¿Por qué la A es incompatible? O sea, no se relaciona con el texto. ¿Por qué? Dice acá, que la población mundial permanece impertérrita ante la disminución de abejas. Ah, el problema acá es el tema de el significado, ¿no? Dice acá impertérrita. ¿Qué significa impertérrita? Impertérrita significa que indiferente, insensible, que no le afecta nada, que la desaparición de abejas normal, ya impertérrita. Lo cual no se relaciona con el texto. Con el texto la gente sí está notando una preocupación. No es que están impertérritas, indiferentes, ya que no se conmueven, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta de acá es incompatible. Permanece impertérrita ante la disminución de abejas. Falso. No es impertérrita. Impertérrita es indiferente, que no le interesa. La gente sí se interesa. Por eso se va incrementando cada vez más la cantidad de personas respecto a la crianza de abejas en las ciudades. La respuesta viene a ser la A. ¿Ya? La respuesta viene a ser la A. Vamos, siguiente. Acá el problema es el significado de palabras, colegas, en el número 8. Vamos al número 9. Miren, hay buena cantidad de colegas que han marcado la C. Inferencia, pregunta de inferencia, ¿no? Bien, la C. A ver, se infiere el texto que los apicultores urbanos, dice la C, han visto conveniente industrializar la miel. ¿Industrializar? No, ¿eso se infiere? ¿En qué momento nos habla de industrializar? No, colegas.
¿Cómo puedo inferir eso de industrializar? 12 colegas. No puede ser. No es industrializar. El texto no nos habla de industrializar. ¿Ya? No hay una referencia. Probablemente sí, pero en el texto no hay. Nosotros hacemos una lectura comprensiva y comprender es de acuerdo a lo que dice el texto, ¿no? Desde la primera palabra hasta la última palabra. Si no hay desde la primera hasta la última palabra una referencia a la industrialización, así suceda la industrialización fuera del texto, si no está en el texto, no es esa la respuesta. Todo comprensión de lectura es en base a las palabras o ideas que están solo en el texto. Entonces la respuesta es la C. Ya en mi barrio veo que se está industrializando, en este caso se están procesando, le dan un valor agregado. Bueno, eso es en nuestro barrio, pero nosotros no sujetamos al texto. Entonces la respuesta no puede ser la C, colega. También, 6 colegas han marcado la B. Se concentran en construir colmenas en los campos. No, pues, colegas, ¿cómo puedo inferir si no hace referencia a los campos? Acá el autor está centrándose en el impacto que está generando en las ciudades, no en los campos. No, no se puede inferir esto, ¿ya? La respuesta por ello viene a ser la E. Puede disminuir su consumo de azúcar granulada. ¿Por qué puede disminuir su consumo de azúcar granulada? ¿Por qué? Porque vemos que en las zonas urbanas, ¿ya? Hay jardines, menciona el texto, hay patios, ¿no? Y entonces eso podría hacer que genere, pues, tenga al menos alimento esto de las abejas, ¿no? Por ello la respuesta viene a ser la E. Entonces no nos habla de azúcar granulada, profesor, pero se infiere, pues esto es inferencia. Pueden disminuir su consumo de azúcar granulada. ¿Por qué? Porque los patios, hay jardines, menciona el texto, ¿no? Entonces la respuesta sería la E. Ahora vamos, el número 10, el número 10. Muy bien, excelente. Vemos que la mayoría ha marcado la E. Se infiere del texto que una parte de los 24,000 afiliados, ya la crianza de abejas, es una organización, ¿sí? Pro abejas. Ya, ¿qué podemos deducir de esta cantidad de afiliados, la crianza de abejas? ¿Ya? Eh, la mayoría también ha marcado la B. ¿Son todos provenientes de Estados Unidos? No, no. Son personas, ¿ya? Se infiere el texto que una parte de afiliados, ¿ya? Son de Estados Unidos, son provenientes, ¿no? Pero también hace referencia, ya que son de Estados Unidos, es literal, está en el texto, ¿ya? Incluso está en el texto que son de Gran Bretaña, una parte. ¿Estamos bien? Eso está en el texto. Así que no puede ser la B. Lo que no está en el texto y no nos dice que es en el campo, que esos 24,000 afiliados también son del campo. Pero se deduce, ¿no? Se deduce porque también hay apicultores en el campo, según el texto, ¿no? Hay apicultores en el texto. Entonces, estos 24,000 afiliados son los que son una parte, los de Estados Unidos, Gran Bretaña, la mayoría citadinos, pero también hay personas del campo, ¿ya? Practican apicultura en el campo. ¿Por qué? Porque, bueno, vemos si en la ciudad se cultiva esto de la apicultura, se supone que las personas que iniciaron con la práctica son del campo. Y entonces esta cantidad también incluye a las personas del campo. ¿Y por qué no la ve? Porque es literal, hace referencia a Estados Unidos. ¿Por qué la E no nos habla del campo? Pero se supone que las personas que forman parte de este conjunto, de este número, son también del campo, ¿no? ¿Ya? La respuesta entonces viene a ser la E. Bien, inferir significa, Noemí, deducir información que no está en el texto de manera literal. Estados Unidos está en el texto, ¿verdad? ¿Sí? Gran Bretaña está en el texto, ¿verdad? Pero el texto no está en el campo, pero se deduce, porque esta cantidad que se incrementa aceleradamente no son exclusivamente de la ciudad, o sea, no pueden ser exclusivamente citadinos, sino también son del campo, ya son del campo. Vamos a ver, a buscar en el texto, ¿ya? A ver.
Miel de barrio, enjambre citadino, colmena en las azoteas son algunos de los términos que cada vez se escuchan con más frecuencia gracias a la práctica de la apicultura urbana. Se trata, según quienes la practican, de proteger a la población de abejas que en años recientes se han visto amenazadas, de salvar el planeta. Ahí está, ¿recuerdan? Y también es una buena excusa para que los que viven en las urbes puedan producir su propia miel, su propia miel. Ahí está, acá está la respuesta. Para los que viven en las urbes y los que viven en el campo sería el sentido contrario. No está en el texto, pero esta parte nos permite deducir eso. ¿Estamos bien, colegas? Entonces, allí está la respuesta inferencialmente. ¿Eh? Por ello, la respuesta viene a ser la alternativa E. ¿Ya? Es deducción. Bien, pasamos ahora siguiente al número 11. El número 11, el número 11 dice acá, sí, si una pregunta empieza con una condicional, quiere decir que es una pregunta de extrapolación. Ya es una pregunta de extrapolación. Ah, profesor, pero ¿qué es extrapolación? Vamos a llegar a este tipo de preguntas. ¿Ya? En las preguntas de extrapolación ya son posibilidades. Son posibilidades. ¿Qué pasaría si en la ciudad no se inculcara la crianza de abejas para hacer frente a la disminución de esta población de abejas? ¿Qué pasaría si no se inculcara el cuidado, la protección? En el texto nos habla de que los citadinos, en este caso las personas de las ciudades, ya están en ese proceso, en esa idea de cuidar las abejas en otros países. Pero ¿qué pasaría si esto se diera al contrario, en sentido contrario? Esas son las preguntas de extrapolación. Ver posibilidades ya en base al texto, la posibilidad contraria. Entonces, la pregunta sería, si los científicos descubrieran, ahí está, la razón de la disminución drástica de abejas, entonces posiblemente, ¿ya? Entonces, posiblemente, ¿ya? ¿Qué pasaría? La mayoría ha marcado la D. Las abejas dejarían de estar amenazadas por la extinción masiva. No, no puede ser. Si los científicos descubrieran la razón, vamos a imaginar. En el texto, ¿cuál es la razón? La razón es que mm, está desapareciendo, ¿no? La cantidad de abejas. Pero ¿cuál es la razón? Como que es lo que nos dice el texto son los efectos del medio ambiente, ¿ya? Son los efectos del medio ambiente, probablemente la contaminación, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿eso qué genera en la D? Las abejas dejarían de estar amenazadas por la extinción masiva. ¿Qué quiere decir eso? A ver, vemos acá que la D, me falta 5 minutos. Vemos acá, las abejas dejarían de estar amenazadas por la extinción masiva. Mm, no, o sea, solo por encontrar la razón no podría ser. La deducción sería que se tendría que generar todo un proyecto. Y el proyecto que se ha generado es en estas ciudades, propuesta por Estados Unidos, ya practicada en Gran Bretaña, ¿ya? Entonces, esos son proyectos. O sea, la cosa no funciona cuando solo un científico descubre o los científicos descubren la razón. No, se tiene que generar proyectos. Por ello la respuesta no puede ser la B. También ha marcado la A, la mayoría. Los afiliados a esta asociación pro abejas en extinción ya no tendrían interés por la apicultura urbana. No, no, colegas. Los 7 que ha marcado. No podría ser. Al contrario, esta asociación tenía un motivo científico para incrementar ya el soporte para proteger mejor a las abejas. Entonces, no puede ser la A. Ahora la C. Las personas urbanas seguirían mostrando interés en la apicultura. Claro, encuentran la causa, saben cuál es el motivo y con mayor razón hay que seguir nosotros ya cuidando, incrementando, buscando formas, estrategias para seguir criando las abejas, ¿ya? En las ciudades. Por ello la respuesta viene a ser la C. La respuesta viene a ser la C, ¿ya? Bien, es una pregunta larga. A ver, la propuesta en la clase es darnos cuenta los motivos, darnos cuenta por qué esa no es la respuesta para que tú la próxima leas mejor la pregunta,
vayas mejor a buscar, en este caso, las ideas o las informaciones en el texto, ¿sí? También la propuesta de esta manera es que tú conozcas los tipos de pregunta, a qué va la pregunta, ¿ya? A qué apunta, en este caso, la pregunta, ¿ya? Otro punto, bien dulce, siempre hay un propósito. Nosotros tenemos que ir perfeccionando, limando nuestras habilidades comprensivas, ¿ya? Y eso vamos a lograr mediante una práctica permanente y para eso es que hemos compartido con ustedes los boletines. También al profesor le comparto yo las alternativas, ¿no? Para que él comparta con ustedes las alternativas, ¿ya? Entonces, siempre tenemos que fijar acá metas. Si tengo 5 preguntas, debo contestar 3 como mínimo, ¿ya? Que conteste 2, que conteste uno o nada, ya eso quiere decir que no estamos desarrollando nuestras habilidades comprensivas, ¿ya? De los 11, siempre la mitad más uno. La mitad de 11, ¿cuánto es? La mitad de 11 es 5 más uno, 6. Entonces, yo debo haber marcado 6 buenas, por ejemplo, para este texto tan sencillo, ¿ya? Pero las preguntas, como que las palabras en las alternativas nos hacen confundir, ¿no? Entonces, siempre tiene que haber metas. Lo ideal es que falles uno, falles 2. Lo ideal es que no marques por marcar. Por eso es que se analiza el texto, ¿ya? Se analiza el texto. Entonces, siempre hay que buscar metas exigentes, hay que exigirnos. Y eso va a depender mucho de la práctica constante, de la ejercitación constante, ¿ya? Y siempre partir de ser conscientes, ¿no? ¿De dónde estoy partiendo en comprensión de lectura? Yo siempre he dicho, el que hace comprensión de lectura interpreta mejor la realidad, siempre le digo a mis alumnos, interpreta mejor la realidad social, cultural, interpreta y propone mejor alternativas de solución respecto a la realidad presente, ¿ya? Y obviamente le da soporte, le da conocimientos previos, le da mayor fluidez en su habilidad comprensiva, ¿no? Bien, entonces, estimados, sigamos practicando, sigamos ensayando. He compartido este boletín y ese boletín tiene más textos. Y el maestro les va a compartir las respuestas y trabajar en base a ello. A seguir practicando. No queda otro. ¿Ya? Bien, entonces voy a compartir ahora las respuestas y el maestro les va a compartir las respuestas del texto 2. Ha sido un gusto. Nos vemos entonces la siguiente clase. Hasta pronto, nos vemos. Muchísimas gracias, profesor Marco. Excelente clase. De esta manera concluyendo nuestra jornada de hoy día, 5 de abril, perdón, 5 de junio. Entonces, nos reencontramos en nuestra siguiente clase, que es el día de mañana, estimados colegas. Dios mediante, buenas noches con cada uno de ustedes.